Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Vamos a continuar con nuestros estudios de apologética de la fe mesiánica en Yeshua HaMashiach. Queremos recordar a todos nuestros amigos y hermanos que estos estudios están centrados en la bendita Torah y en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio la creación de Adán y Eva, según Génesis 2, verso 4 hasta el verso 25. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Primeramente hablamos sobre la creación, el escenario, la formación del hombre, cómo el Eterno lo formó, la parte material, la parte inmaterial, el alma del ser humano. También tenemos el sembrado del jardín, los ríos del jardín, que esto lo tenemos en Génesis 2, 10 al 14. También encontramos la labor o el trabajo en el huerto. También recordamos los alimentos permitidos y prohibidos que estaban en el huerto y la penalidad por la desobediencia. Entramos ya en la situación en el jardín, el descubrimiento de la necesidad de Adán, la formación de la mujer, la respuesta de Adán y el primer mandamiento que da el Eterno a Adán y Jabá, que es sojuzgar la tierra y procrear la tierra. Vamos a empezar una vez más con la escritura para iniciar este estudio. Vamos a leer nuevamente Génesis 2:4, que dice así: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Adonai Yahvé hizo la tierra y los cielos. Bereshit 2:4. Bueno, pues nos quedamos en estos puntos básicos y estuvimos hablando de la inmortalidad del alma, porque como sabemos, el cuerpo se queda aquí en la tierra, como el cuerpo de los animales. El espíritu, el Ruach Hayim, vuelve al Padre, pero queda el alma viviente, ¿no? Neshama. Esto lo tenemos en 1 Corintios 15:45, que dice así: fue hecho el primer Adán, alma viviente. Vamos a ver ahora, vamos a ir entrando en materia en Génesis 2, del 15 al 17, donde nos habla sobre el pacto en el Edén. Hay dos partes en el pacto edénico y la primera parte se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 28 al 30,
y cubre las primeras 4 provisiones, que son: primero, poblar la tierra, que ese es la primera ordenanza o mitzvah que le da el Eterno a Adán y Jabá. Segundo, tener autoridad sobre todo el mundo material. Tenemos que recordar que el hombre fue hecho a la imagen de semejanza de Dios y tenía que ser la corona de la creación. Tercero, tener autoridad sobre el reino animal. Y cuarto, tener una dieta vegetariana, que así fue en el principio como el Eterno lo diseñó. Este texto cubre la segunda parte del pacto edénico y las 3 provisiones restantes: la labor física en el huerto, las comidas prohibidas y las comidas permitidas en el jardín. Y también vamos a ver la penalidad por la desobediencia que sucedió. Entonces vamos al trabajo físico en el jardín, en el huerto del Edén, en Génesis 2:15, y vamos a leer la escritura para que poco a poco vayamos entendiendo. Tomó pues Yud Hei Vav Hei Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí tenemos la 5ª provisión del pacto edénico, que tiene que ver con el trabajo, con la labor física en el jardín. Vamos a ver y detallar lo que dice Génesis 2:15. Primeramente, para que lo labrara y lo guardara. La acción era: tomó pues Adonai Elohim al hombre del mismo lugar donde su creación ocurrió y lo puso en el huerto del Edén. Adam Arishon, el primer hombre, fue creado afuera del jardín y entonces fue puesto adentro. La palabra hebrea para poner literalmente significa reposar. Elohim lo reposó en el jardín en Edén, porque el jardín era un reposo, un lugar de descanso, tal como la tierra prometida es un reposo, según nos apoyamos en el Salmo 95:11, donde describe la tierra prometida, que es un lugar de descanso y de reposo. Ahora vamos a ver el propósito. El propósito era un propósito doble. Primeramente era para que lo labrara, para que lo trabajara, queriendo decir para servir. El ser humano es un servidor de Akadosh Baruj Hu, es un trabajador. Tenemos que darnos cuenta que la actividad física era parte de la creación original, no como la vivimos ahora después del Yeser Hará, del pecado, que es un trabajo forzoso donde nuestro cuerpo se desgasta y nos vienen enfermedades por el mal original del pecado. Ese trabajo no vino solo después de la caída del hombre, ya estaba allí antes de la caída. ¿Qué nos está mostrando esto? Que Elohim quiere que el hombre esté ocupado con una actividad física, y esta actividad física era un servicio espiritual a Elohim. El hombre está allí no para ser servido. Lo vuelvo a repetir. El hombre que Elohim creó no estaba allí para ser servido, sino para ser siervo.
Entonces el versículo dice, y para que lo guardase. Esta palabra hebrea significa mantener obediencia, ejercer un gran cuidado al punto de guardar, ser un guardés que protege la propiedad. Mantener el jardín sería un acto de obediencia a Elohim, sin lugar a duda. Otra vez tenemos el trabajo, la labor, que era mucho parte del perfecto estado de cómo tenía todo que estar. En este punto, sin embargo, según mi opinión, la labor era fácil y la tierra producía fácilmente. No es como ahora que tenemos que sembrar de sol a sol, dejarnos las manos, la espalda y trabajar difícilmente para que puedan brotar los frutos cuando brotan. Esto en el Adam Arishon, en el primer hombre, no era un trabajo pesado. O sea, no era un trabajo que realmente hacía sudar. Esto, el sudor de tu frente, como dice la Escritura en Génesis 3:15, vendría solamente después del pecado del Yeser Hará. Ahora vamos a entrar en los alimentos permitidos y alimentos prohibidos en el jardín. Nos vamos a Génesis 2:16 y 17 y dice así la Escritura. Y mandó Yud-Heh-Vav-Heh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. La sexta provisión contenida en este pacto edénico, en los alimentos que eran permitidos y los que eran prohibidos. El primer mandamiento real está en las Escrituras, en el verso 16. Vamos a leerlo. Y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo, primero trata sobre lo que está permitido comer. Vuelvo a decirlo. Este mandamiento trata primeramente sobre lo que está permitido comer en el Edén. En el verso 16 nos dice, de todo árbol del huerto podrás comer. El hombre era un vegetariano estricto o vegano, como lo quieras llamar, y solo podía comer vegetales. Era un hombre totalmente saludable, sin ningún tipo de colesterol, ningún tipo de enfermedades, porque Dios lo había creado perfecto. Era un ser de luz que obedecía a los misbot, a los mandamientos de Elohim. Y aquí vamos a encontrar en el verso 17 la prohibición que nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta prohibición que todos conocemos era la prueba que vería que cómo el hombre respondería a la voluntad o la obediencia hacia el creador del universo. Esto era una prueba, obviamente, de reconocimiento y sumisión a la voluntad de Elohim. El hombre no debía asumir que, solo porque se le dio autoridad sobre la tierra, era independiente de Elohim y ya podía hacer lo que él quería. El hombre estaba exento y subyugado a las leyes de Dios con un libre albedrío. La pregunta es, ¿rechazará el hombre, como hizo Satanás, el derecho de Elohim a gobernar al declararse a sí mismo independiente de Dios?
Esta es una pregunta que todos nos podríamos hacer en nuestra mente. Esta prueba era solo por un periodo de tiempo probatorio, creo yo. El ser humano fue creado en un estado de santidad creacional no confirmada. Vamos a ver qué es lo que estoy diciendo. Esto quiere decir que fue creado santo, pero en este punto, esta santidad de la cual estamos hablando no estaba todavía confirmada. O sea que era una santidad temporal hasta que fuera confirmada ¿con qué? Con su obediencia. Al hombre se le dio el poder de escoger en contra o a favor. La habilidad de escoger en contra de su naturaleza. El ser humano en este momento, Adam Arishon, era perfecto y santo, pero tenía la habilidad de hacer esta elección de la cual estamos hablando, de el bien, el mal, de lo impío o de lo imperfecto. Así que, por su propia cuenta, el hombre debe escoger entre amar a Dios de todo corazón y obedecer al Santo de Israel. Si el hombre hubiese pasado esta prueba, creo yo, y estoy totalmente seguro, su santidad eventualmente hubiera sido confirmada sin habilidad ninguna de pecar. Podemos poner el ejemplo que también conocemos, lo que sucedió con los malajim en los lugares celestiales. Vamos a poner este ejemplo para que podamos comparar. Cuando Hasatán, el Eterno, los reprenda y hubo esa rebelión en los cielos, los ángeles se les dio una elección. Ellos tenían el poder de escoger en contra o a favor. Así, quienes siguieron a Hasatán fueron confirmados en su maldad y ahora no pueden dejar de pecar. Los ángeles, aquellos que no escogieron a Hasatán, fueron confirmados en su santidad. Y ahora no tienen la habilidad de escoger el pecado, porque ya han confirmado durante aquel tiempo los lugares celestiales la obediencia y de qué lado estaban. O sea, del lado de Adonai. Después de este tiempo probatorio, podemos decir, si el hombre hubiera pasado la prueba, él también hubiese sido confirmado en su santidad. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, la cual no puede dejar de pecar. Después del Yeser Hará, la inclinación al mal, el hombre continuará estando en esta condición hasta que Elohim mismo inicie un cambio. Además, tenemos que entender que nosotros, los creyentes, tendremos nuestros cuerpos resucitados. Entonces, con nuestra santidad confirmada, ya no tendremos más la capacidad de pecar con un cuerpo glorificado, tal y como nuestro Adón Yeshua fue levantado de los muertos. Entramos ahora en la penalidad o el castigo por la desobediencia. Nos vamos a Génesis 2:17, porque mira lo que dice sobre los alimentos. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. La séptima provisión de este pacto edénico que estamos hablando es la penalidad o el castigo de una muerte espiritual. Esta muerte iba a venir el mismo día del quebrantamiento o la violación o desobediencia, el día que de él comieres.
Obviamente esto se refiere a la muerte espiritual, porque Adán no murió físicamente aquel día que comió. Por eso tú y yo estamos hoy aquí. Pero sí murió espiritualmente esa lámpara, ese ser de luz que resplandecía en el momento que Adam Arishon y su esposa Eva pecaron. Esa luz que les envolvía desapareció. Así como el ser humano murió espiritualmente, esa luz que desapareció fue la separación de Dios. Dios no puede cohabitar o habitar con el pecado. Y aquí la palabra que se utiliza en el hebreo es mot tamut, usando la misma raíz hebrea dos veces para hacerla enfática. La traducción literal sería: muriendo ciertamente morirás. Esta forma se encuentra 14 veces en toda la escritura. Por ejemplo, Génesis 2:17, Génesis 3:4, Primera de Samuel 14:44, Primera de Reyes 2:37, Segunda de Reyes 1:4, en el libro de Jeremías 26:8, Ezequiel 3:18, en fin, hay un montón de veces donde lo encontramos en la escritura bíblica. Esto implica el anuncio de una sentencia de muerte, sea por decreto divino o sea por un decreto real. En el contexto bíblico de Génesis es un decreto divino. Cuando estamos hablando de Bereshit, en el principio, en el origen. Por tanto, aquí tenemos el concepto del pecado original, Yeser Hara. El judaísmo, naturalmente, no sostiene el pecado original entonces, tal y como se ve en el mundo cristiano. La pregunta es, ¿cómo es explicado este verso? Hay por lo menos 4 puntos de vista rabínicos. Primero vamos a ver algunos de ellos que dicen en este día cuando Adán comió y no murió. Primero, él simplemente se convirtió en mortal. Hay otro punto que dice que otros creen que por lástima el Eterno dejó a Adán vivir uno de los días de Dios o 1000 años naturalmente. Adán solo vivió 930 años, por lo que los rabinos enseñan que los últimos 70 años de la vida de Adam Arishon, el primer hombre, le fueron dados a David, Hamelech, quien de otro modo hubiera nacido muerto. Otro punto rabínico, es el tercer punto, es el que la fase del día solo se refiere al día de la semana en que Adán eventualmente morirá. El cuarto punto de vista es que Adán moriría en el día, solo si no se arrepentía. Este es el cuarto punto. Pero Adán se arrepintió. Estos son varios giros por los que los rabinos atraviesan para evitar el concepto del pecado original. Algo que no se puede evitar. Vámonos ahora con la creación de Java. La creación de la mujer, Isha en hebreo. Bereshit 2 del 18 al 25. Vamos a leer qué nos dicen este verso 18. Y dijo Yud Hei Bad Hei Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Ayuda idónea para él le haré. En este último segmento comienza detallando la situación y dijo Adonai Elohim. Otra vez tenemos una declaración divina.
Su decreto aquí está en el verso 18. No es bueno que el hombre Ish esté solo. Esta es la única cosa que Dios ha dicho que no es bueno. En contraste con todo lo bueno a lo que Él apunta en los 6 días de la creación, tal como los cielos de Génesis 1:8 están incompletos sin las luminarias del verso 18, y las aves del versículo 20, los mares del verso 10, sin los peces del verso 21, la tierra del verso 10, está incompleta sin los animales de los versos 25 y 26, y ahora el hombre sin la mujer está incompleto. La palabra bueno en hebreo, tov, describe lo que es apropiado o adecuado en el propósito de Dios. No estaba en el propósito de Elohim que el hombre estuviera solo, ni mucho menos. Elohim dice en el verso 18, le haré ayuda idónea para él. Esto expresa la necesidad de que Adán tenga un ayudante. Algunos en nuestros días modernos, en este siglo XXI, han supuesto que esto es un término derogativo, y mucho menos esto no lo es. Elohim mismo es llamado con la misma palabra hebrea, la cual en hebreo es etzel, que significa ayudante. Esta palabra es usada para describir a Yud Hei Vav Hei en los siguientes pasajes: Éxodo 18:4, Devarim 33:7, Primera de Samuel 7:12, Teilim 22, Teilim 146:5, Teilim 124:8 y algunos más. Esta palabra es usada para Elohim mostrando que no debe ser tomada negativamente. Cuando el Boré Olam crea, él dice idónea para él. La palabra hebrea kenegdo es usada y se encuentra solamente aquí en este verso 20. Kenegdo literalmente significa un ayudante delante de él. Esta palabra kenegdo, ayudante, enfatiza lo que es conspicuo, lo que está a la vista, lo que está delante de él. Cuando juntamos estos dos conceptos, el significado básico incluye un ayudante como él. O sea, que el hombre no es ni más ni menos que la mujer. Son delante de Elohim, tenemos el mismo nivel, tanto el hombre como la mujer. Así que un ayudante adecuado a él, un ayudante digno de él, un ayudante correspondiente que le corresponda a él, un ayudante ascendiente a su opuesto. Para equilibrarle, vamos a ver. Si un hombre tira demasiado para la izquierda, tenemos al ayudante que tira para la derecha para enderezarlo y encaminarlo en el camino de santidad y de perfección por medio del Ruach HaKodesh que Yeshua puso dentro de nosotros como ayudador. O sea, la contraparte para equilibrarnos. Lo entendemos ahora de una forma más sencilla. Lo que el hombre recibió en aquel momento de la creación, la mujer también lo recibió. Ella es quien lo completará perfectamente, quien proveerá lo que él carece, quien puede hacer lo que el hombre no puede hacer solo.
es la contraparte idónea que equilibra al varón en sus desatinos. Cuando entendemos esto, que el hombre fue creado de tal manera que necesita la ayuda de un compañero, y la mujer, la esposa, le corresponde física, social y espiritualmente, aquí habrá una jefatura antes de la caída, pero era complementaria, no competitiva. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Delante de los mundos espirituales y de los ojos de Akadosh Baruj Hu. Vámonos ahora con el descubrimiento de la necesidad de Adán. Bereshit, Génesis 2, versos 19 y 20, que nos dice así: Elohim ya sabía de la necesidad de Adán, pero él quería asegurarse de que Adán se diera cuenta de su propia necesidad. Así que el Eterno lo hace en una manera única al darle a Adam Arishon, al primer hombre, autoridad para nombrar el reino animal. Vamos a leer esto en Génesis 2, 19 y 20. Pero Adonai Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y a las aves de los cielos, y a todo el ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí vemos cómo la misericordia del Boré Olam, del Creador, deja durante un tiempo a Adán para que él se dé cuenta de que necesitaba a esa contraparte para equilibrarle lo que podemos llamar ayuda idónea o mujer. La fuente del reino animal es dada en el verso 19. Adonai Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo, nos está diciendo la escritura. Estos son los animales salvajes, porque los animales domésticos ya habían sido formados. De acuerdo al verso 20, también Elohim formó toda ave de los cielos. La fuente del reino animal y la fuente del hombre es la misma, es la tierra. Todos fueron creados del barro de la tierra. En el reino animal fue soberanamente traído ante el hombre, como corona, como imagen de Dios, para poner nombre a cada animal. Esto lo tenemos en el verso 19, que dice así: y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar a cada bestia o animal. Esto nos está mostrando que el hombre fue creado con la habilidad de hablar, y según mi opinión, el idioma que hablaba entre Elohim y el hombre era el paleohebreo, no el hebreo moderno que conocemos hoy. Hablaban, vamos a decir, en hebreo. Esto se sabe por dos razones. Primero, todos los nombres antes de la Torre de Babel son nombres hebreos y además tienen significado solamente en hebreo. Aunque el pueblo judío no existía todavía, esto
no es verdad con todos los nombres después de la Torre de Babel, quería decir confusión. Recordamos cuando los hombres intentaron crear una torre para llegar al cielo y de alguna manera estaban retando a Dios. Dios bajó y confundió el idioma y cada uno hablaba diferentes idiomas y ahí es cuando todos se esparcieron y cambiaron los nombres. Esta es una de las razones porque yo pienso que en el huerto del Edén se hablaba el hebreo o el paleohebreo entre el Eterno y Adán y Jabá. Así que cuando hay nombres que no son hebreos, nos hemos basado en el antes de la Torre de Babel y después de la Torre de Babel. Todos los juegos de palabras en la Biblia solo tienen sentido en hebreo. Por ejemplo, Génesis 2:23, 3:20, 4:1 y muchos más. Estos son algunos ejemplos de Adán y Jabá usando juegos de palabra que solo tienen sentido en hebreo, probando de esta manera que el idioma de Adán, Arishon, el primer hombre, era el hebreo. El hombre comienza a ejercer su dominio sobre el reino animal, a nombrar a los animales, a las bestias, por el nombre que él, como un rey puesto en la tierra, hecho a la imagen de Dios, tenía esa ordenanza y mandaba sobre todos los animales que hay en la tierra. Leemos el verso 19 y vuelve a decir así: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Nombrar o poner un nombre es un ejercicio de autoridad y superioridad. En el libro de Números, Bamidbar 32, versos del 37 al 38, los rubenitas ejercieron autoridad al nombrar y renombrar ciudades en los territorios capturados. En Segunda de Reyes, capítulo 23, 34, Faraón Necao usó su autoridad sobre Judá para cambiar el nombre de Eliakim a Joacim. También en Segunda de Reyes, capítulo 24, 17, el rey de Babilonia usó su dominio sobre Judá para cambiar el nombre de Matanías a Sedequías. Nombrar algo es un ejercicio de autoridad, porque tú tienes el poder y la autoridad y pueden cambiarte el nombre o pueden hacer contigo lo que sea, porque son tus reyes y señores. Y hablamos en el huerto del Edén, Adán era el rey y la corona de la creación puesta por el Boré Olam. Las palabras ese es su nombre confirma la autoridad del hombre sobre el reino animal, lo que él los llamó en hebreo ese era su nombre. El verso 20 nos dice: y puso Adán nombre a 3 categorías de animales. Primeramente, a toda bestia, que hablamos de los animales salvajes. Segundo, a toda ave de los cielos. Y por tercero, a todo ganado del campo. Los animales domesticados, mostrando que ya estaban en el huerto y no necesitaban ser traídos ante el hombre. La última palabra del verso 20 provee la razón por la que Dios hizo que Adam Arishon nombrara a todos los animales. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Adán, por su propia experiencia, ahora podía ver que nada en el reino animal satisfaría su necesidad. Sí, él era un rey, pero era un rey hombre incompleto, porque en el reino animal había macho y hembra, pero él solamente existía y le faltaba su contraparte o su ayuda idónea que le equilibrara. Así que para completar este proceso, entonces enfatiza su soledad. Elohim vio y notó la soledad. En lo que se refería al hombre, él no encontró una criatura, una bestia, digna de ser su ayuda, que pudiera decirse que fuera su contraparte y por tanto poder ser llamada con un nombre que respondiera a Adán. Nos vamos a ir a Génesis 2, 21 y 22, donde vamos a ver la creación de Isha, la mujer. Vamos a leerlo. Entonces Elohim, Dios, hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Adonai, Elohim tomó el hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Esto es lo que nos está diciendo el libro de Génesis en el capítulo 2, versos 21 y 22. Esto es muy importante. Así que la formación de la mujer viene en el verso 21. Entonces Adonai Elohim hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. La palabra hebrea aquí es tardimav, que significa sueño profundo. Y fue puesto por Elohim. También tenemos una interpretación rabínica que nos dice que esto es como para indicar que esto fue para enseñarle al hombre que no debe estar constantemente peleando con su mujer. Para mí es algo ridículo, pero bueno, esta es la opinión rabínica. Si ella hace algo que le disgusta, él debe ignorarlo. O dormirse a ello, podríamos decir. O sea, ignorarlo. Hacer oídos sordos. Pero no es exactamente este el significado exegético del versículo. Entonces, viene la primera operación quirúrgica jamás hecha en el universo, que nos lo dice el verso 21. Tomó una de sus costillas. La palabra hebrea aquí utilizada es tselah. T-Z-E-L-A. Tselah. Esto no significa literalmente costilla, sino lado, refiriéndose al lado de Adán. Bien, lo vuelvo a repetir. Esto es una mala traducción, costilla, porque no es costilla, es lado, refiriéndose al lado de Adán. Y es la misma palabra usada para los lados o la caja del Aarón Kodesh, del Arca de la Alianza. Esto lo tenemos en Éxodo 25:12, verso 14, capítulo 37 de Éxodo, verso 3, Éxodo 26:20, Éxodo 36:25. Así que fue usada para las cámaras laterales del templo. También lo encontramos en el libro de Ezequiel 41, versos 5 y 8. Es usada para la falda o ladera de una colina, segunda de Samuel 16:13. Solo aquí esta palabra ha sido traducido como costilla,
Pero es mejor ser consciente y sostener que al lado de Adam Arishon, el primer hombre, esto significaría que la mujer fue creada de una parte no designada del cuerpo del hombre. Esto incluye ambos, carne y hueso. Elohim también usó la carne que estaba adosada al hueso, como se puede ver en el verso 23. Fue tomado del lado de Adán para mostrar la igualdad de la mujer y el hombre. Luego Elohim cerró la carne en su lugar, sanando inmediatamente esta cirugía que fue sacada de Adán. La creación de Javá, de Eva, vino entonces en el verso 22. Y nos dice así los textos: y de la costilla de Adonai Elohim tomó del hombre. En otras palabras, para que podamos entenderlo de una forma más sencilla, fue tomado del lado de Adán, que incluía ambos, carnes y huesos. Los rabinos tratan de explicarlo porque Dios escogió el lado o costilla como la fuente. De las siguientes maneras: primeramente, Dios no usó una parte de la cabeza de Adán para que ella no fuera orgullosa, ni tampoco del ojo, para que ella no tuviera un ojo andariego, podríamos decir, ni tampoco de la oreja para que ella no quisiera escucharlo todo, ser una cotilla, ni tampoco de la boca para que ella no hablara demasiado, ni tampoco del corazón para que ella no fuera envidiosa, ni tampoco de la mano para que ella no quisiera cogerlo todo, ni tampoco de los pies para que ella no fuera andariega. Por tanto, Elohim la tomó y fue de la costilla, del lado de Adán, la cual no se ve ni siquiera cuando el hombre está desnudo. Habiendo dicho esto, los rabinos concluyeron que nada de esto ayudaba en realidad. Bueno, es una opinión rabínica que para mí no tiene mucho sentido. Es más que otra cosa graciosa. La última frase en el verso 22, que dice así: hizo una mujer, Isha, queriendo decir construyó una imagen, el Boreolam. Algunas doctrinas en el Brit Hadashah, en la Besorá, que están basadas en este pasaje de Génesis son 1 Corintios 11:8, porque dice así Rabbi Shaul: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y también en la carta a 1 de Timoteo, capítulo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Este texto concluye: y la trajo al hombre. Así Eva fue el regalo de Elohim a Adán. Esta fue la ayuda idónea, la contraparte que equilibra al varón, al Ish. Vamos a ver ahora la respuesta de Adán. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Correcto. La respuesta de Adán es: dijo entonces Adán. Esta fue la respuesta inmediata de Adam Arishon, del primer hombre que estaba solo hasta ese momento, la cual tuvo un propósito, y el varón marcó a las bestias con las palabras, poniéndole el nombre y señoreando sobre ellas. Con estas palabras hubo un reconocimiento de la fuente de Eva. La exclamación de Adán fue:
esto es ahora hueso de mis huesos y carnes de mis carnes. O sea, esto está usado como fórmula pactual en 2 de Samuel 5:1. Cuando las 10 tribus juraron su lealtad a David Hamelech, el rey de Israel, esta frase es una declaración de compromiso del matrimonio pactual. Por tanto, ella es su complemento. Él es incompleto sin ella. Los hombres somos o estamos incompletos si una mujer, nuestra contraparte idónea. La declaración de Adán fue esta. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí vemos el nombramiento de Javá, de Eva, y vemos otro juego de palabras en hebreo que nos dice, esta será llamada Isha, porque de Ish, varón, fue tomada. Nuevamente esto nos muestra que el hebreo fue el primer idioma en el huerto del Edén, porque este juego de palabras solo funciona en el hebreo. Ish para el hombre, Isha para la mujer. La mujer fue hecha del hombre, hecha para el hombre, dada al hombre y nombrada por el hombre. Por favor, nadie piense que Dios es machista. Esto es así. Así que también tenemos una respuesta según la tradición rabínica que ambos fueron creados en la edad de 20 años. Bueno, el principio del matrimonio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El idioma hebreo enfatiza que esto provee la base del matrimonio. Dejar a su padre y a su madre requiere un corte de lazos al mudarse de sujeción, no tanto en la parte física como en la parte mental y emocional. Dejar o abandonar no significa abandonar en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, el cual es mudar la propiedad, lealtad de uno al otro, comenzando, iniciando una nueva familia. Y entonces se unirá a su mujer. El hombre muda su lealtad de sus padres a su mujer, que es su verdadera familia. No es que se olvide de sus padres, ni mucho menos. O sea, esto no hay que olvidarse del origen de donde tú vienes. Pero ahora tú estás creando una nueva familia, que ese es el mandamiento que Elohim dio a Adán y Javá en el huerto del Edén. Esta frase, la palabra que se usa en el hebreo, es para unirse. Más directamente, para que ustedes lo puedan entender, es para pegarse. A menudo es usada para significar la observación de un pacto. Deuteronomio 4:4, Deuteronomio 10:20, Deuteronomio 11:22, Deuteronomio 13:4. Ahora, hay una nueva lealtad. El destino de él está ahora ligado al destino de ella. Por eso son Ejad. Yeshua lo dijo muy claro en el Brit Hadashah. Este es el gran misterio, que los dos son una sola carne. Y ya no al destino de los padres de él. La creación de la humanidad ha alcanzado su meta en la sociedad complementaria entre el hombre y la mujer. Entonces, también nos sigue diciendo, y serán una sola carne, que es lo que acabo de decir que Yeshua recitó. La unidad viene a través de la unión sexual. Adán fue unido pactualmente a Eva y se convirtieron en una sola carne cuando tuvieron su primera relación sexual. Eso es algo muy importante, que
para los jóvenes que están, vamos a decirlo así, conociéndose o en su noviazgo en las keilot, en las congregaciones. Esto es algo muy, muy importante. Pero bueno, ya para terminar, vamos a terminar con este principio de la intimidad según Génesis 2:25. Y ambos estaban desnudos, tanto Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta sección concluye con su inocencia. Este es el principio de la intimidad. Ellos podían ver la desnudez mutua sin ningún tipo de perversión ni lujuria en sus espíritus. Ellos se sentían cómodos consigo mismos. Había una transparencia, una pureza y nada que ocultar. No había ningún tipo de temor, de explotación o de maldad, de perversión. Había una exposición total, pero no había ningún tipo de vergüenza. Ellos estaban desnudos delante de Elohim y de cada uno, y sin ningún tipo de vergüenza ni perversión, ningún tipo de pensamiento de lujuria y de maldad. Porque no habían hecho nada malo. En este punto no había lujuria que peleara contra el alma. Ya para terminar, esta es la unión perfecta que llegamos a la conclusión del relato de la creación de Adam Arishon y su esposa Ahava. Bueno, amado hermano, espero que te haya gustado este estudio. Tenemos que entender que esto es lo más maravilloso que le puede pasar tanto a un hombre como a una mujer. Encontrar su ayuda idónea, su ayuda que le equilibra, tanto para él como para ella. Y es un mandamiento dado por Dios. La Torá nos dice así: bendito es el hombre que encuentra una esposa. Y no es bueno que el hombre esté solo. Así que es una bendición cuando recibimos a nuestra esposa o a nuestro esposo y nos unimos en el yugo conyugal, que nos lleva a la santidad, y tenemos relaciones matrimoniales las cuales están permitidas 100% por Akadosh Baruj Hu para procrear y trabajar en el reino de Elohim. Bueno, ya con esto me quiero despedir, no me quiero alargar más y quiero terminar este estudio como siempre con una oración. Así que, amado hermano, amado hermana, si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito sea tu glorioso nombre. Gracias te damos en esta tarde, Señor, para que tú nos has mostrado la verdad y la luz, la cual tú creaste al ser humano. Por medio de tu Hijo Yeshua hemos sido reconciliados contigo, hemos sido lavados, justificados, santificados por la sangre del Cordero, por aquel que nos amó primero hace ya más de 2000 años. Yeshua, Adonai, Melech, Israel, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tú, Yeshua, que viniste a reconciliar al hombre con Dios. Tú que eres el pago perfecto, la propiciación ante todos los hombres en el madero, que nos has reconciliado con el Padre, y por tu sangre preciosa hemos sido comprados. Y ahora podemos decir: Abba Padre, que has puesto tu Ruach dentro de nosotros como ayudador para
reconciliarnos contigo. Es el ayudador que nos lleva a tus mandamientos, los cuales son para vida, para paz, y los cuales no son gravosos. Y vamos aprendiendo cada día tras día a ir mejorando e ir creciendo. Akadosh Baruj Hu, yo te quiero dar gracias por este tiempo, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas, Señor, aquellos que están en necesidad, para que tu nombre sea glorificado, que tú apliques tu misericordia según tu voluntad, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a los enfermos, Señor, a tu pueblo Israel. Oro por toda la tierra de Israel, por todos mis hermanos, por nuestros Hayalim, que están en el frente luchando por tus gobernantes y políticos, para que se vuelvan al verdadero Mesías, como dice el libro de Zacarías, y llorarán por aquel que traspasaron. El pueblo judío todavía tenemos que pasar esa ofensa y ese engaño, Señor, y recibir al anticristo una vez que el templo sea construido y los 3 años y medio sea el hombre de iniquidad sentado en el templo, hasta que clamemos como pueblo: Hosana, Hosana, Yeshua, Melech Israel, Yeshua ben David. Ven y sálvanos, Yeshua HaMashiach. Pero bueno, tú estás bajo control, lo tienes bajo tu perfecta voluntad. Todo está profetizado para que se cumpla según tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aprendiendo, a los que estamos creciendo, y que tu Ruach HaKodesh nos fortalezca, nos lleve a toda verdad, a toda justicia, y nos ayudes en los caminos de amor y de santidad, obedeciendo tu Torah, Señor, amando a nuestros hermanos y a nuestros prójimos. Me quiero bendecir a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi diestra se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Akadosh Baruj Hu, Beshem, Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén y amén. Bueno, amado hermano, si te ha gustado este estudio, pues dale al like, suscríbete a nuestro canal. Si te ha quedado alguna duda, tienes alguna pregunta, por favor, escríbenos y te responderemos lo antes posible. No te olvides de darle al me gusta y suscribirte a nuestro canal. Eres más que bienvenido. Y si quieres compartirlo con tus hermanos y hermanas para que llegue la luz de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach a toda la tierra, comparte este vídeo para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Yo te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem desde España. Su hermano y amigo se despide. Por amor de Sion no callaré. Un fuerte abrazo. Shalom Aleichem Lekulam.